este caso, estar cerca de Estados Unidos, siendo el mayor consumidor de estas sustancias, pues al final, quieras que no, pues siempre incita a grupos de esta índole mexicanos a pues comerciar con dichas sustancias. Pero hay un jugador más a día de hoy, hay un jugador que es China. Obviamente China y Estados Unidos están inmersos en una especie de carrera de Guerra Fría 2.0, ¿no? Por hacerse con la hegemonía mundial y con el dominio. Entonces, yo no puedo afirmar categóricamente que China esté promoviendo este problema de la droga en Estados Unidos, porque no hay pruebas suficientes, pero Estados Unidos ya en su momento utilizó la droga como arma de guerra para desestabilizar países. Entonces, quería que me comentaras ya un poquito a nivel más internacional el papel de China en esta crisis de la droga del fentanilo, porque además China es uno de los mayores productores de esta sustancia. También Afganistán, con los talibanes, pues ha habido una gran producción de amapola, aunque ahora la quieren prohibir. Los talibanes pues, siempre han optado por prohibir la amapola, aunque bueno, en tiempos de guerra contra Estados Unidos, pues digamos que permitían a sus señores de la guerra cultivarla. Pero quiero que me hables un poquito del papel de China, de cómo está jugando China en esta situación. Bueno, antes de explicarte el papel de China en esta situación, tengo que aclarar dos factores que determinan mucho cómo la política, porque la política exterior china choca con la política exterior estadounidense y la política interior y exterior de Estados Unidos nos afecta a los mexicanos inmediatamente. Antes de explicarte el papel de China, quisiera explicar también bajo qué concepto Estados Unidos trata a los países hispanoamericanos y sobre todo a México. Desde el siglo XIX, el presidente Monroe estableció su doctrina ideológica y es la que se enseña en las escuelas de pensamiento estadounidenses, que reza en su principal lema que América es solo para los americanos, que traducido en palabras cristianas quiere decir que el único imperio que va a haber en el continente americano es el de los estadounidenses y el de los anglosajones. En realidad es América para los norteamericanos. Entonces, en las escuelas de pensamiento estadounidenses, desde bien temprano en el siglo XIX, no se iba a consentir que otra potencia europea, y por supuesto que a ellos les convino la desintegración del Imperio Español, pero cualquier otra potencia europea que quisiera ejercer su influencia en el continente americano iba a ser combatida con toda la fuerza. Porque solo los norteamericanos anglos podían ser el único imperio en esta parte del mundo. Que no un imperio declarado como si los había bastantes en el siglo XIX en Europa, sino un imperio un poquito que utilizaba más eufemismos sofisticados para eso. Incluso después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos reclamó a toda Hispanoamérica, todo el continente americano como su zona de influencia. Por eso es que están enemistados a muerte con Cuba y con los países que han ejercido un poquito de resistencia, que a mi parecer el régimen cubano, quiero aclarar que es un régimen funesto, que tiene a su pueblo esclavizado, pero en términos de escuelas de pensamiento estadounidenses, ellos así nos ven a nosotros como su zona de influencia que les pertenece por derecho y la han reclamado. Entonces, toda la doctrina Monroe tiene que ver con que evitar que tanto México como cualquier otro país de Hispanoamérica desarrolle industrias críticas que puedan representar una amenaza a su hegemonía en el continente. Incluso después de la Revolución Mexicana se firmaron los tratados de Bucareli, que son secretos. Ya se pasaron 100 años de esos tratados, pero son secretos aún así, en el que se impedía que México desarrollara, perdón, en el que se pactaba con el gobierno federal mexicano, con los vencedores de la revolución, que no se iban a desarrollar industrias críticas de defensa. Por eso es que ni en México ni tenemos tanques, ni tenemos una aviación desarrollada. Nuestro ejército tiene limitaciones tecnológicas, siempre las ha tenido, eh, eh, pero condicionado precisamente por los tratados de Bucareli que siguen siendo secretos. Ahora que tocas el tema de los tratados, simplemente quiero hacer una puntualización para que la gente pues, también entienda, porque yo he escuchado sobre estos tratados un montón de veces, pero ¿por qué México, tanto tiempo después, en el caso de que sí fueran los tratados tal y como los tenemos en mente, porque claro, al ser secretos ninguno sabe exactamente los puntos que incluye, pero ¿por qué México sigue respetándolo a día de hoy todavía esos tratados? O sea, ¿qué consecuencias podría tener no
no respetarlos para México. Bueno, eso es algo un poco más complejo. Imagínate que BlackRock retira todos sus activos de México y toda nuestra industria petrolera cae en un día. Vale, Y creo que nos BlackRock es hacemos una controlada idea. por la judería Hazara estadounidense. Entonces, bueno, Estados Unidos tiene condicionado a México financieramente, militarmente. No han puesto bases en México, pero tal y como ha dicho mi hermano el GAFE 423, nuestro hermano el GAFE 423, por supuesto que hay operadores extranjeros aquí de manera encubierta, no oficial, pero los hay. Tan solo por ponerte un ejemplo, México está comprometido a tal grado en Estados Unidos que si BlackRock retira todos sus activos, pues si es que el gobierno federal mexicano realiza una acción que no le gusta al gobierno estadounidense, tan fácil, retiras tus activos de BlackRock del Banco Mexicano y el país y tu presidencia te dura un día nomás, por poner un ejemplo solamente. Estamos, sí, hay demasiados intereses A merced, estadounidenses entrelazados. a merced totalmente. Sí, totalmente. Y esta escuela de pensamiento viene desde el siglo XIX muy temprano. Y es lo que yo criticaría bastante de mi pueblo y de mi idiosincrasia, que somos muy aldeanos a la hora de entender las relaciones de poder internacionales. Creemos que el presidente es el que va a determinar la política. No, no, no. Y yo soy muy radical en ese aspecto. Nunca debimos dejar de ser un imperio porque nos quedamos a merced de otro imperio. Creemos que los hispanos somos muy ingenuos respecto a creer que somos gente cálida, somos gente amable, somos gente que acepta a cualquier extranjero que llega. A eso la geopolítica no le importa. Ya. No, la doctrina beligerante de los Estados Unidos desde el siglo XIX es impedir que cualquier país del cono surhispano se convierta en una amenaza existencial para ellos. Y por eso es que les convino la balcanización del imperio español y les ha convenido intervenir en cuanto han tenido que intervenir para que no nos convertamos en una amenaza beligerante. Y aquí es donde entra la política exterior china. Los chinos conocen a la perfección este tipo de guerra híbrida, este prototipo de guerra híbrida, desde que la Compañía del Imperio Oriental Británica les hiciera una guerra para venderles drogas. Tal Los cual. chinos, después de un siglo de humillación, cuando llega Mao, recuperan la dignidad como potencia, como país unificado. Deng Xiaoping les dio la libertad económica al hacer unas reformas totalmente radicales a la muerte de Mao. Y ahora con esta Santa Trinidad, que es Xi Jinping, ahora les ha devuelto el papel de superpotencia a nivel mundial. Y no es ningún secreto que Estados Unidos y China están luchando una guerra fría y están luchando una guerra simétrica y una guerra híbrida a todos los niveles, no solo en la introducción de los precursores para los carteles mexicanos, sino también en cuestión demográfica. Es muy preocupante para bastantes hombres de línea dura en Estados Unidos la cantidad de inmigración china que llegó durante el siglo pasado y que sigue llegando aún hoy día. Y es verdad, los chinos tienen algunas de las mejores agencias, tienen algunos de los mejores agentes de espionaje e inteligencia que hay sobre la Tierra, y un plan que muchos senadores y hombres de línea dura en los Estados Unidos señalan es que los chinos están metiendo mucha inmigración, están metiendo a muchos agentes como inmigrantes, pero que a la vez también son agentes dormidos, que en el momento que estalle un conflicto crítico se van a dedicar a sabotear infraestructuras críticas de los Estados Unidos. Los chinos verdaderamente están librando una guerra híbrida aún con una sofisticación nunca antes vista y uh, el presidente Andrés Manuel, antes de que dejara su mandato hace unos meses, confirmó para congraciarse con los estadounidenses que verdaderamente bastantes de los precursores para el fentanilo venían de China, venían de los puertos chinos. Ahora, los chinos están, yo por todo lo que no me atrevería a pronunciarlo categóricamente, pero tengo la certeza, tengo una hipótesis en la que confío mucho en que verdaderamente los chinos sí están facilitando para los carteles los precursores para fabricar el fentanilo. Después de la visita de Nancy Pelosi a Taiwán en 2022, que fue una clara provocación al Partido Comunista Chino, los chinos han recrudecido su envío de materias primas para los carteles.
Y aquí es muy importante lo que comentas tú de la visita de Nancy Pelosi en agosto de 2022, pero sobre todo que a raíz de eso China rompió los acuerdos con Estados Unidos en materia de terrorismo y Exacto. narcotráfico. Muy Rompió importante. por completo la cooperación que estaban teniendo entre agencias para detener el tráfico de drogas y terrorismo a raíz de esa visita. Y no es ningún secreto que también a raíz de esa visita el número, bueno, la cantidad de fentanilo que comenzó a pasar hacia Estados Unidos aumentó exponencialmente. Los chinos, tengo, tengo la hipótesis de que, bueno, es claro y toda la evidencia apunta a que los chinos verdaderamente, especialmente después de la visita de Nancy Pelosi en 2022 a la isla de Taiwán, que es un tema en el que los chinos no van a negociar en absoluto, lo hicieron como represalia. Le están facilitando a los carteles mexicanos los precursores como parte de su guerra híbrida contra los Estados Unidos. Les están destruyendo su población, los están desestabilizando mientras China tiene un control férreo de quién entra y quién no entra a su país. En ese sentido, en términos absolutos de guerra híbrida y guerra simétrica, los chinos están jugando excelentemente bien sus cartas contra los estadounidenses. Y, ¿sirvan? Sí, pero el tema de introducir droga como arma de guerra, por así decirlo, no es nuevo. Los Estados Unidos lo han No. hecho, Gran Bretaña lo ha hecho en las guerras del opio contra China en el siglo XIX. O sea que realmente China ya parte de la base de que a ellos se lo hicieron también. Precisamente, esto es lo apasionante de la historia y de los que somos apasionados de este rubro, que los chinos aprendieron, no pudieron aprender esto, sino de los mejores maestros. En el siglo XIX, la Compañía Británica de las Indias Orientales, que no hacía nada sin el visto bueno de la corona británica, activamente hizo dos guerras contra los chinos nada más que para venderles drogas. Estaban perdiendo sus divisas de plata, ya que los chinos les vendían un montón de productos por el cual solo aceptaban plata de América, de la mejor calidad. Y entonces los británicos estaban perdiendo tantas divisas y tantos activos que lo único que los chinos podían comprarles era el opio que producían a bajo costo en la India. Sin embargo, el emperador prohibió el opio porque le estaba causando una crisis como la que hoy están teniendo los estadounidenses y solo para seguirle vendiendo opio a los chinos, un mercado de millones de personas, les hicieron guerras y las ganaron. Y ahí comenzó el llamado siglo de la humillación para los chinos, el cual ellos recuerdan muy bien y tienen extremadamente presente hasta ahora. Y sí, digamos que todo esto en términos absolutos es una revancha que están tomando los chinos. Bueno, pues creo que es un análisis muy interesante el que acabamos de hacer aquí, sobre todo para que la gente entienda que hoy en día con la globalización y sobre todo la importancia tiene la geopolítica en la vida cotidiana y en el día a día de los ciudadanos. O sea que muchas veces no nos damos cuenta, pero hay intereses siempre geopolíticos detrás de cada hecho. Y ya para terminar,